Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Kraken Amador. Hoy veremos el top 5 de los mejores celulares que pueden jugar Warzone Mobile. Le mostraremos unos videos que me ha enviado la comunidad para que ustedes lo vean. Son los 5 mejores celulares. Estos nos los enviaron por Instagram y por WhatsApp. Estas son las personas que nos enviaron los videitos. Pero no solo videos de cuáles son compatibles. No, señor. También tengo los videos de los dispositivos que superan todas expectativas, que en realidad no deberían de estar jugando Warzone Mobile. Y lo están haciendo. Nice. Pero antes de seguir con el video, ya saben, vamos a mandarle saludo a las personas que han comentado nuestro video. Saluditos para el señor Gamer Tapink, quien nos dejó su dispositivo. Además dejó un likeazo, bro. Esto sí es de admirar, porque siguió todas las reglas. O sea, dejó el hashtag celular compatible, como se le dijo en el video. Y además dejó un likeazo, bro. Eso es nice. Más abajito tenemos al señor Omar 808EM2 y al user WZ6HD8BB1S. Así que aquí muere, bye. En realidad que sí parece una cuenta de user. O sea, las cuentas user son cuentas de usuario, pero en realidad son random, ya que nada más tienen el user, ¿no? No le ponen un nombre propio. Y por acá tenemos también al señor DatsoSteve, quien nos dejó también su dispositivo. Y ahora vámonos con los chicos de la platica, mi rey. ¿Equipo del dinero? Sí, señoras y señores, las personas que compraron las membresías de nuestro canal Kraken Amador, el señor Matt Pinillo y el señor Reyes. Ese sí es ricachón. ¡Wow! Ese chico está que arde. Sí, parceros, son las personas que han pagado la membresía. Recuerden que pagar una membresía con el canal Kraken es muy económico y además cuentas con beneficios súper épicos que te otorga YouTube. Y yo te otorgo uno extra, que es darte la aplicación o la actualización de Warzone Mobile por WhatsApp. Serás la primera persona en obtener la actualización de Warzone Mobile. Pero ojo, solo a los que son rangos VIP de Warzone. Pero para los que somos pobres, que llevamos una vida de pobreza, no se preocupen, parceritos, ustedes también son una pieza muy importante para este canal. Solamente suscribiéndote podrás hacer mucho. Sabemos que no todo el mundo tiene dinero, así que suscribiéndote, con eso estarás apoyándome, dejando un buen like y un hermoso comentario. La membresía es para la gente de platica, las que les sobran unos pesitos y se pueden dar el lujo de obtener una membresía en el canal del Kraken. Bueno, vámonos con el primer videito. El señor Benji, pero no Benji Sprite, sino Benji. Por cierto, saluditos, Benji. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Él cuenta con un dispositivo muy bueno. Para los que no saben, es el Poco X3 Pro. Y como pueden observar, tal cual se ve el juego. Ya saben, cuando uno está grabando siempre trata de verse un poquito menos fluido, pero miren que no es así en esta ocasión. El juego se desconoce a cuántos FPS va, pero la verdad se nota muy bonito. Y para todas esas personas que están buscando un celular económico y que además les deje jugar así de bonito y de bacano el Warzone Mobile, pues el Poco X3 Pro es el más indicado para esas personas. En Mercado Libre su precio está alrededor de unos 600.000, 700.000, hasta 800.000 pesos colombianos. Eso es alrededor de unos 160, 150 dólares. Pero en Facebook de segunda, un segundazo, uno ya usado, pueden conseguirlo hasta en 100 dólares, 90 dólares. Y como pueden observar, el juego va muy bonito, no se ha quedado y cuenta con una buena potencia para los videojuegos. Recuerden que los Pocos están hechos para los videojuegos. Ahora se imaginan cómo irían un Poco X4 o un Poco X5, bro. Bueno, vamos con el siguiente video. Es de este parcerito, el señor Gustavo. Nos deja ver acá el Motorola Edge G30 Fusion.
Y es nada más y nada menos que el video que tenemos de fondo desde que comenzó este video. No lo sé si se lograron percatar, pero el video que hemos tenido de fondo todo este tiempo ha sido este. Y la verdad que no hay nada que envidiar, pero de todas maneras le preguntamos a Gustavo y si recomendaba su dispositivo para que lo compren y dijo que no, que él siente que hay celulares que pueden hacer que corra mucho mejor Warzone Mobile, como el tema de los iPhone, que ya saben que va mucho mejor que en Android, pero en esta ocasión estamos hablando de los dispositivos Android. Y por acá tenemos el A51, el señor El Good está utilizando el A51, nos dice que está así de feíto porque tiene un grabador malo para grabar y por eso se le bajaron los FPS, pero que sin grabar les llega hasta 90 FPS. Como se puede observar, no se ve muy fluido, así que si alguien tiene un nuevo video de este dispositivo, me gustaría que me lo enviaran, pero que se viera bien, para mostrar la realidad de cómo se ve este videojuego en el A51 5G. Ahora nos vamos con el Moto G 2022 5G, para los que no lo conocen. Cuenta con 6 GB de RAM, además su procesador es un MediaTek Dimensity de 700. Se ve bonito, la verdad, no sé qué precio tendrá en su país. Recuerden que es diferente en cada país el precio, ¿no? Varían los precios, obviamente, en cada país, dependiendo de la moneda también. Pero este celular nos deja apreciar bien el videojuego de Warzone Mobile. El parcerito dice que le va a unos 40 FPS grabando, obviamente, y sin grabar le va a unos 60 FPS por segundo. Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now. Y por último tenemos el Moto Edge. Ojito, así como lo oyen, Moto Edge. O sea, no tiene más número, no es Moto Edge 30 ni nada, solamente el Moto Edge. Yo tenía un problema porque no creí que se llamara así. Y la verdad es que el señor Angelito me pasó la descripción y buscamos en Sataka y efectivamente aparece Motorola Edge. Solamente, no tiene más nada, solamente dice Motorola Edge. Cuenta con 6 GB de RAM, un Adreno de 620 y un Snapdragon de 765. Además de 128 GB. Me dice que este es el papá de los Motorola Edge. O sea que fue el primero que salió entre el 2021 y 2022, pero tiene sin potencia. Que a pesar de estar viejito, da pelea, ¿eh? Soy viejo, no obsoleto. Efectivamente está viejito, pero no obsoleto. Como pueden apreciar, se ve súper bonito. No hay caída de FPS. Bueno, mentira, sí tiene caídas de FPS. Me dice que le va muy bien. Que lo más bajito fueron 47 FPS, pero que el audio se escucha siempre un poco barro, un poco mal. Para las personas que tienen este problema del audio, si quieren solucionarlo, bueno chicos, yo escuché que solamente apagando el chat global o el chat de aproximación, ese chat solo deben apagarlo y efectivamente volver a grabar y ya podrán jugar normalmente o grabar el video con el audio real. Si les funciona ese truquito, déjame en los comentarios porque no lo he comprobado, ¿eh? Bueno, ahora nos vamos con los dispositivos móviles que están jugando Warzone Mobile y que en realidad no deberían jugar Warzone Mobile. Ustedes saben que se puede jugar Warzone Mobile después de tener un Adreno de 618 en adelante. Si cuentas con un Adreno menor a este, pues lastimosamente te va a salir el error de la GPU. Eso lo explicamos en un video anterior, pero hay dispositivos que sobrepasan esto, o sea, que pueden jugarlo con un Adreno menor a 618. Y aquí les voy a mostrar algunos. Ya saben que a esos videos siempre me gusta pedirle como que me muestren si en verdad en su teléfono dice que es un Galaxy A22 y además acá me muestra el procesador que tiene. Y es un Helio 80. Al principio estaba confundido porque sabe que existen varias versiones. En este caso existe el A22 4G y el 5G.
Uno cuenta con un procesador Helio de G80 y el otro es un MediaTek Dimensity de 700. Los dos tienen 4 GB de RAM. Y como pueden observar, es uno de los celulares más bajitos que he encontrado. Bueno, no tanto, porque hay otro que todavía les va a sorprender que pueda jugarlo en este. Pero de momento les muestro cómo va para que ustedes vean que sí puede ingresar. No he pausado o no he quitado nada de cómo me mandó el video el chico, porque la idea era que me mostrara la CPU y entrar directamente al juego. Y como pueden observar, ahí se ve claritamente que está entrando al juego. Voy a adelantarlo porque eso se demora. Por lo general, para entrar al juego siempre tarda un poquito, y más cuando son dispositivos de estas gamas, o sea que son muy mínimos, o sea, cumplen los requisitos más mínimos para jugar Warzone Mobile. Aquí está dentro del lobby, como pueden observar. El error que presenta es del personaje, que no se le ilumina. Tiene un prende y apaga solo, pero por lo menos lo deja jugar. Este es otro de los dispositivos que también sorprende, el Samsung A03 con 4 GB de RAM. Yo creo que ya hicimos videos anteriormente de ese dispositivo, que sí lo puede correr y aún lo sigue corriendo, es lo impresionante. Recuerden que en la temporada 5 sacaron a muchos dispositivos y al parecer este aún sigue vivo. Y para terminar, el parcero Rubén nos deja ver este videito. Es un Redmi Note 9S. Sí, así como lo oye, en el Redmi Note 9 también se puede jugar. Esto es increíble porque es uno que tiene un Adreno 618. O sea, está en los límites, en los más mínimos de todos, y aún lo puede jugar. Cuenta con 4 GB de RAM, pero su procesador es un Snapdragon 720. Ahora, si crees que tienes un mejor dispositivo y que puede correr aún mejor que todos estos que hemos mostrado, te invito a comentar la palabra mejor celular en Warzone. Todas las personas que comenten esto estaré leyéndolos y les escribiré por dónde pueden enviarme el video para que salga en nuestro próximo video. No siendo más, chicos, me despido. Hasta la próxima. Chao, chao. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now.